Romanos 1:1, amén, gloria a Dios. Qué bueno que ya estás ahí Excelente. sintonizando con nosotros y leyendo tu Biblia. Ahorita vamos a empezar con Romanos 1:1. Y nuestra hermana es de Rosatlán. Rosatlán, amén, hermanos, bellísimo libro, es el libro de Romanos, bendiciones desde Rosarito. Wow, amén, gloria a Dios. Y continuando con mi hermano, entonces cuando viene Pablo y escribe el libro de Romanos, mi hermano, dices, wow, toda la teología que puede haber, como decías, a lo mejor no tienes para comprar el libro, a lo mejor muchas veces dijimos, híjole, el libro de John MacArthur está muy bueno, pero híjole, vale 300 pesos, 200 pesos, mi hermano. Si quieres, dices, bueno, ¿sabes qué? La Biblia, mi hermano, es el pan de cada día, la palabra de Dios es por donde Dios te va a empezar a hablar. Y de verdad, mi hermano, lo vas a leer y me encanta porque el libro de Romanos también dice que Dios abre tus ojos espirituales, tus oídos espirituales y cómo viene Dios empieza a revelar a través de su palabra. Más adelante lo vamos a ver, ahorita vamos a empezar con el 1:1, pero adelante, mi hermano. Amén, bro. Ya están cayendo también mensajes, síguenos en Facebook, Somos Propósito, Tabita Radio 100.5 y nuestro hermano Jorge Cota, mi hermano, ¿qué dice? Saludos desde La Paz. Wow, bendiciones hasta La Paz, bro. La gloria sea para el Rey de Reyes, Jesucristo el Poderoso. Amén. Amén. Saludos hasta La Paz, mi hermano George Cota. Dios te bendiga, mi hermano. Qué bueno que nos sintonizas. Y de verdad, muchas bendiciones hasta La Paz. A ver que ella nos invita el cafecito a su casa, ¿no? O que venga para acá. O que venga, nos deben un cafecito, amén. Nuestro hermano Kenny J. Airo dice, bendiciones, hermanos. Saludos, bendiciones también, hermano Kenny. Ahorita continuamos con la introducción. Amén, amén. Entonces, el libro de Romanos lo podemos dividir en dos secciones, bro. Y si estás apuntando, del capítulo 1 al capítulo 11 lo podemos conocer como la teología. Es decir, toda esta teoría que Pablo expone muy bien. Y la segunda parte puede ser la práctica, del capítulo 12 al 16. Entonces, del capítulo 12 al 16 ya vamos a ver cómo. Del 1 al 11 nos va a decir qué debemos hacer. Y del 12 al 16 nos va a decir cómo llevar a cabo eso, que es lo más difícil, ¿no, bro? Y me encanta porque Pablo lo comentabas, ¿no? Que era un hombre bien letrado, un hombre bien estudiado. Y en alguna vez lo compartimos aquí. Y Pablo era discípulo de Gamaliel. Y Gamaliel, si lo comparamos con una persona actualmente, o sea, de hoy en día, es como si Gamaliel tuviera un doctorado en literatura, un doctorado en letras, así tan grande era los estudios de Gamaliel. Entonces cuando viene Pablo, dice que fue criado a los pies de Gamaliel, o sea, Pablo también tenía toda esta enseñanza de parte de él. Y Pablo era un hombre súper inteligente, mi hermano. Y me encanta porque toda la inteligencia de Pablo, me encanta cómo divide la palabra de Dios en su libro de Romanos, ¿no? Dice, hey, te voy a dar la teoría. Y ese mismo esquema, esa misma estructura, lo tenemos hoy en día en las escuelas, mi hermano Jorge. Amén. Tenemos, ¿sabes qué? Esa es la teoría, pero vamos al laboratorio a ver la práctica, cómo se hace, ¿no? Y el apóstol Pablo, en su libro de Romanos, mi hermano, te enseña algo muy similar. Te dice, ¿sabes qué? Del 1 al 11 es todo lo que debes de hacer. Pero del 12 en adelante te voy a enseñar cómo hacerlo. Cómo llevarlo a cabo, cómo realizarlo, cómo vivir en ello, mi hermano. Y eso es lo interesante. Y ahorita, mi hermano, adelante. Amén, bro. Entonces, Pablo, y lo que mencionabas ahorita me llegó a mi mente. Estaba viendo un documental en History y ellos, los mismos historiadores reconocen, porque nadie, por más que no crea en Jesús, puede evitar aceptar que Pablo existió, por ejemplo, y muchos otros personajes que aparecen en la historia. Incluso varios historiadores no cristianos dicen, hey, hubo un hombre llamado Pablo que todo el mundo sabíamos que perseguía a los que no fueran judíos, y de repente cambió, algo pasó en él, no sabemos qué fue. Incluso los historiadores no saben cómo este cambio tan radical, tal vez se volvió loco, porque dicen, se volvió loco porque como un hombre con tanto conocimiento, con tanto poder dentro de los sanedrines, que incluso dicen estos historiadores actuales, que si el Sanedrín hubiera muerto, el Sanedrín actual, el sumo sacerdote de aquel tiempo, el candidato más apto en ese momento hubiera sido Pablo, bro. Imagínate, bro. O sea, wow. Tú y yo a veces se nos hace, contamos nuestro testimonio y decimos, no, pues es que yo dejé esto, dejé las drogas, pero Pablo se olvidó de la fama, se olvidó del reconocimiento,
Se olvidó del dinero que eso representaba. La reputación, bro. Y ahorita que mencionas esta parte, mi hermano, es bien interesante porque, quieras o no, el ser humano o las personas, incluso en el mismo cristianismo, mi hermano, es bien importante la reputación, o le damos mucho peso a la reputación. De repente si está el anciano o el diácono, el líder de diáconos, está el copastor o está el pastor, híjole, ¿qué van a decir? Híjole, ¿qué van a pensar de mí? Y Amén. Pablo, mi hermano, todo esto dijo, no le hace. Lo tengo por basura. Lo tengo por basura. Amén. Y el traducido, hay una donde dice, lo tengo por estiércol. O sea, Wow. realmente el peso que le daba a Pablo era, no me importa dejar todo esto, ¿sabes? Voy a seguir a Cristo. Amén, bro. Entonces, en el capítulo 8, por ejemplo, si tú estás interesado en conocer más del Espíritu Santo, la mayoría de las referencias sobre el Espíritu Santo del Nuevo Testamento las vas a encontrar en el capítulo 8 de Romanos, para que tomes notas y algún día... Era así como, adivina dónde, en qué libro. Adivina en qué libro. Romanos. Oye, deberíamos meter una trivia. Vamos a empezar a meter trivias, mi hermano, Sí, para que a ver si para siempre ver si- ganan poniendo exacto. atención. Amén. Entonces, por ahí si nos están escuchando, pidan sus alabanzas. Si quieren alguna alabanza en especial, algún comentario, aquí estamos para servirles, hermanos. Y el libro de Romanos se escribió en Corinto, en el año 57 después de Cristo, o sea, después de la muerte, 57 años después del nacimiento de Cristo, al final de su tercer viaje misionero. Es decir, él había ido a Éfeso y de Éfeso partía de ahí. 3 años estuvo en Éfeso y de ahí se desembarcó a este viaje misionero. Entonces, ya vamos a entrar al capítulo 1, ya por fin. Pero me gustaría decirte 5 características de una epístola, porque lo que vamos a ver es una epístola. Y no, hermano que me escuchas, no, una epístola no es no, las epístolas no son las esposas de los apóstoles, por si alguien tenía duda. Las epístolas, bro, son esta estructura en la cual los apóstoles escribían las cartas. Una carta tenía su estructura como nos enseñaron en la escuela. Y estas son las 5 características que vas a encontrar siempre en las epístolas de la Biblia. El primero es el encabezamiento. Después, destinatarios. Y esta parte de los destinatarios es muy importante que tengamos El cuidado. destinatario es a quién va dirigida, ¿no? Amén. ¿A quién va dirigida, bro? Porque muchas veces leemos la palabra de Dios sin entender a quién va dirigida, bro. Y eso es tan peligroso como que tú le escribas, mi hermano Fernando le escribe una carta a su esposa, él se la escribe a su esposa y es el destinatario su esposa, pero resulta que la leo yo y la aplico para mí y me ofendo, bro. ¿Cómo me puedes decir esto, Fernando? ¿Cómo me puedes decir que te amo y me gustan mis ojos? Amén, ¿no? amén. O sea, y eso es lo que hacemos, bro. Suena chusco, pero es lo que hacemos muchas veces con la Biblia. Leemos cosas que no son para nosotros y las queremos aplicar. Amén. Y de ahí entramos en muchos problemas, bro. Por ejemplo, el libro de Santiago, bro. El libro de Santiago empieza diciendo a quién va dirigida y dice que va dirigida a las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando continúa leyendo Santiago y dice que la fe sin obras es muerta, muchas personas se confunden y quieren decir que sin obras no nos vamos a salvar. Pero Santiago no está diciendo eso. Para empezar, le está hablando a judíos. A judíos, correcto. Amén. Entonces, debemos leerlo en su contexto. No estoy diciendo que no debemos leer Santiago porque es para los hebreos. No. Debemos leerla, pero en su contexto, entendiendo bien a quién le está hablando la carta. Amén, gloria a Dios. ¿No? Y es bien importante esto que dices, mi hermano, porque ahorita, cuando estudiamos el libro de Romanos, te vas a dar cuenta y nos vamos a enfocar en muchos aspectos a agarrar el texto que realmente esté dentro del contexto, mi hermano. Amén. Queremos, este programa, de alguna manera, lo que queremos es que se caracterice por enseñar palabra de Dios, por enseñar la esencia. Es como cuando tienes esa esencia de uva, de verdad, Ujú. y que llegas y tú la pruebas y dices, híjole, está muy fuerte, Amén. es muy fuerte, pero si la pongo en tantita más agua, se diluye y dices, está bien rica, ¿no? Pero no queremos entregar una palabra de Dios diluida, Amén. que digas, nada más lo que a mí me gusta, nada más lo que yo quiero, nada más lo que a mí me conviene. No, mi hermanos, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios es, recuerda que la palabra de Dios es infalible, es inerrante. Entonces, de alguna manera, venimos a tratar de enseñar esa parte de lo que la palabra de Dios es. Y recuerden, mis hermanos, siempre lo decimos a veces, ¿no?
Un texto fuera de contexto Es un pretexto. es un pretexto. Entonces no vamos a estudiar la palabra de Dios. Ahorita el libro de Romanos, versículo a versículo, y te vas a dar cuenta, vamos a agarrar un poquito a lo mejor de historia, de contexto histórico, Amén. de contexto hasta geográfico, el contexto en el que se vivía en ese entonces la cuestión